Bueno, a ver, no sé dónde dirigirme muy bien, pero bueno, os voy a hablar a vosotros que os tenemos aquí. Bienvenidos y bienvenidas a los encuentros con Tolkien. Este año estamos celebrando la 24ª edición, ya no sé ni decirlo, 24 años de encuentros con Tolkien ininterrumpidos, lo cual es un honor porque 24 años haciendo esto, pues algunos ya estamos peinando muchas canas, pero bueno. Somos la delegación zaragozana de la Sociedad Tolkien Española, ¿vale? Existimos, nuestra delegación, desde 1992 oficialmente. La asociación tiene un añito más. Y bueno, estos encuentros con Tolkien, ¿qué son? Pues son diferentes actividades que hacemos a lo largo y ancho de la ciudad, pues desde la universidad, que estamos súper contentos de poder volver otra vez a la Facultad de Filosofía y Letras, porque después de toda la renovación del edificio aún no habíamos podido volver. También hacemos actividades en bibliotecas, en librerías, en bares, en centros cívicos. Donde nos dejen llevar a Tolkien, ahí vamos nosotros. Y bueno, esta semana empezamos ayer los encuentros con el Día Internacional de Leer a Tolkien y durante el resto de días hasta el sábado vamos a tener diferentes charlas. La de hoy nos va a hablar, nuestro compañero Aldarion, que lo tengo aquí, nos va a hablar sobre la poesía en Tolkien, que hay gente que se ha sorprendido bastante en redes sociales porque no sabían que Tolkien escribe poesía. La tenemos incluso dentro de sus novelas como El Señor de los Anillos, ya tenemos poemas, ¿vale? Y supongo que pero tú de eso no voy a hablar. No nos vas a hablar de eso, nos vas a hablar de cosas un poco más, a lo mejor, especiales. Antiguas. Más antiguas, perfecto. Bueno, aparte de los que estáis aquí en la sala, veis que estamos como muy tecnológicos y es que al otro lado, no sé dónde dirigirme cámara, aquí, al otro lado de la pantalla tenemos un montón de amigos que nos están viendo, aparte de en otras delegaciones, también al otro lado del charco y os mandamos un saludo muy fuerte porque sabemos que tenemos muchos seguidores por allá. Y además luego esta charla la podremos ver, aparte de verla ahora en directo en Twitch, la podremos ver en diferido en el canal de YouTube de la Sociedad Tolkien. Tenéis los programas, si queréis ver el resto de programación de los encuentros en la mesita y en nuestras redes sociales, si nos seguís, también estaréis actualizados. Y sin más, os dejo con nuestro compañero, que es su primera charla, o sea, lo vamos a arropar muchísimo porque lo va a hacer fenomenal, estoy segura. Si no se me escucha algo, me lo decís. Cuando uno piensa en la figura de Tolkien, siempre suele hacerse desde la perspectiva de un escritor de prosa. No es para menos, dado que sus principales aportaciones a la historia de la literatura han venido de la mano de obras que todos conocéis como El Hobbit, El Señor de los Anillos o El Silmarillion, que pudo legarnos gracias a la inestimable y a veces no siempre demasiado bien reconocida labor a cabo llevada por su hijo Christopher. Sin embargo, si nos retrotraemos a los albores de su carrera, su principal aspiración en este campo no sería otra más que la de convertirse en un poeta, algo que delata la ingesta cantidad de poemas escritos entre los años 1914 y 1917, momento en el que la prosa se vuelve más presente y palpable en su trabajo. Aunque entre 1912 y 1914, siendo esta última fecha la más posible, ya había hecho sus pinitos en este sentido, como veremos más adelante, gracias a la elaboración continuada de lo que iban a ser sus cuentos perdidos. Notaréis que a veces la escritura es rara. La mía, quiero decir. No obstante, nunca abandonaría del todo por la poesía y seguiría escribiendo hasta bien entrados los años 60. Ahí tenemos, por ejemplo, Las aventuras de Tom Bombadil y otros poemas del Libro Rojo, publicado en 1962, que contiene un poema que a mí personalmente me gusta mucho, que es La campana del mar, aunque de eso no vamos a hablar hoy. Incluso su propia prosa será un buen reflejo de todo esto, dado que a fin de cuentas, ¿qué es el Silmarillion sino una obra de resonancias poéticas escrita en prosa? Esta charla, por tanto, si habéis visto en el título, como ya os habréis imaginado, se va a centrar, por tanto, en los años del periodo formativo de Tolkien, para intentar conocer un poco sobre el propio contexto donde fueron compuestos estos poemas, sus principales influencias literarias del momento, que he resumido mayormente en 3, aunque alguna más mencionaré de pasada, así como en la relación que existe entre varios de estos poemas y los inicios de lo que va a ser su propio corpus mitológico, que terminaría dando lugar a principios de 1917, entre febrero y abril más concretamente, según las últimas estimaciones de John Garth en su artículo Illus Music, The Creation of Tolkien Creation Myth. Es la primera vez que cito a John Garth, os vais a hartar de oírlo.
tanto a Tuor y los exiliados de Gondolin, como se conocía originalmente a la caída de Gondolin, y como la voy a llamar en esta charla, como a la música de los Ainur, ambos contenidos dentro del marco de los mencionados cuentos perdidos, que ya se habían comenzado a gestar en ese entonces. Otro ejemplo más que podríamos poner es La cabaña del juego perdido, que sería escrito el 12 de febrero del mismo año. Para ser un poco ágil a la hora de abordar este tema, porque es bastante árido, y tampoco queremos estar aquí horas, porque supongo que es cenar y la universidad tendrá que cerrar y esas cosas, voy a centrarme sobre todo en algunos poemas que yo considero más importantes y otros os los mencionaré de pasada o directamente los pasaré por alto. No obstante, en la presentación os he puesto una cronología de todos los poemas que se conoce que escribió entre 1910 y 1919, que también los tenéis aquí. Si sabéis inglés o tenéis suficientes conocimientos, pues aquí tenéis todos los poemas de ese periodo, con sus explicaciones, etc. Está muy chulo, hasta para los que no sabemos inglés. Entonces, esto lo paso por alto. Si luego queréis ver alguna de las diapositivas, ya volveré. Es que hay muchas. Entonces, antes de comenzar a hablar sobre los primeros poemas, que comenzaría a componer a partir de 1910, quiero destacar un par de apuntes de su biografía previa que sin duda van a marcar la figura de Tolkien en cuanto a personalidad, en cuanto a su carrera literaria, de forma breve. En primer lugar, en 1905, durante su quinto curso en la King's Edward School de Birmingham, va a conocer a Christopher Wiseman, que enseguida se convierte en uno de sus amigos más íntimos. De ahí que ellos mismos se terminaran dando el sobrenombre de los grandes gemelos, como nos relata John Garth en este libro tan maravilloso que existe. Un inciso antes de continuar. Ya os aviso que por la charla no voy a ser cronológico, o sea, voy a ir adelante y atrás en el tiempo continuamente. Pero ya dijo un doctor en la materia que el tiempo es muy zigzagueante y que en ningún caso es una línea recta. Wiseman en aquel momento ya era un músico, si bien aficionado, que no carecía de talento. Esto es importante porque al final entenderéis por qué. En segundo lugar, en 1908, con Tolkien y su hermano Hilary todavía en Birmingham, viviendo en casa de la señora Faulkner, gracias a la labor del padre Francis Morgan, tiene lugar su encuentro con Edith Bratt, su futura compañera de vida, otra persona a la que le debemos mucho. Para el verano del año siguiente, ambos se encontraban perdidamente enamorados. Entrando ya en materia, en abril de 1910, Tolkien asiste en Birmingham a una representación de Peter Pan, a la que él mismo se referirá como indescriptible, pero no la olvidaré mientras viva. Hubiese querido que Edith estuviera conmigo. Esto puede parecernos un hecho bastante fortuito, pero tiene su importancia porque es en este momento cuando empieza la que he designado como primera etapa del Tolkien poeta, que duraría hasta 1915. Aunque, por supuesto, es una división totalmente artificial porque unas etapas se van a solapar con otras. Pero más que nada lo he puesto así para que se puedan ver un poco esas tres grandes influencias que mencionaba en la introducción. Si bien el propio Tolkien escribiría que su gusto por la poesía nació de los ejercicios de traducción al inglés de poemas griegos y latinos y que poetas más actuales como Milton o Yeats, pese a los esfuerzos de su profesor Dickie Reynolds, no terminaban de entusiasmarle, sí hubo un poeta que ya durante sus últimos años en la King's Edward le cautivó profundamente. Esta primera etapa está, por tanto, marcada, como habréis visto en el título de la diapositiva, por la influencia de Francis Thompson, que ya se deja sentir en uno de los primeros poemas que se conocen de Tolkien. No obstante, el primer poema del que realmente conocemos, aunque que yo sepa por lo menos no sabemos cómo se llamó, sí sabemos, por el contrario, que se trataba de un limerick, una forma poética muy conocida en el mundo anglosajón, popularizada por el escritor y poeta Edward Lear en el siglo XIX, que normalmente solía tener una intención humorística cuando no obscena. Este intento de poesía fue escrito seguramente el 8 de agosto de 1904, con Tolkien con apenas 12 años, y lo hizo para su tutor, el padre Francis Morgan. No obstante, entre este primer intento y Morning, que es el primer poema que conservamos, o del que tenemos constancia, que es el 28 de marzo de 1910, no hay ninguna evidencia de que escribiera ninguno otro.
Blood Sunshine, por tanto, está escrito en junio de 1910 y sigue un poco la estela del largo poema de Thomson, Sister Songs. Al menos en lo referente a la concepción y aparición de hadas en un bosque, como seres diminutos y delicados, algo propio de la época victoriana de la que el mismo Thomson era hijo. Y también un poco como contrapunto a lo que Tolkien había vivido durante la representación de Peter Pan. Por eso os decía que era importante. Thomson, por si hay personas que no lo conocen, yo hasta preparar la charla tampoco lo conocía, fue un poeta místico católico nacido en Preston en 1859 y que tendría una vida corta pero bastante particular. No lograría ser médico, aunque tuviera notables conocimientos para ello, especialmente relacionados con la cirugía. Tampoco sacerdote, aunque también lo intentaría. Fue un consumidor habitual de opio y llegaría a vivir en las calles de Londres, concretamente en el barrio de Whitechapel. Os puede ir sonando ya, ¿no? ¿Por dónde va? Donde solía frecuentar a las prostitutas, una de las cuales se apiadó de él y le terminó brindando un refugio durante el frío invierno. Estos detalles, si los unimos a la extrema religiosidad del autor o su habitual tendencia a la misoginia, llevaron a un escritor, Richard Patterson, en 2002, a considerar que Thomson podía haber sido Jack el Destripador. No obstante, lógicamente, no. Lo consideran todo circunstancial y no concluyente. Thomson, pese a todo, llegaría a ser un poeta destacado y laureado entre sus coetáneos, gracias a obras como The Hound of Heaven, de 1890, o la mencionada Sister Song, de 1895, entre otros numerosos poemas, algunos de los cuales saldrán en la presentación, y ensayos en prosa, uno de los cuales, Paganism Old and New, tendrá su posterior importancia en el pensamiento de Tolkien, y en concreto en su ensayo sobre los cuentos de hadas. Si os interesa ese tema, luego os puedo, que me preguntáis y luego os puedo pasar un enlace para que leáis un trabajo sobre ese tema que está muy chulo. Está en inglés, eso sí. Finalmente, Thomson fallecería en 1907 debido a la tuberculosis, estando no obstante en su punto más alto de popularidad. Tolkien enseguida alabó del trabajo de Thomson, sus logros métricos y verbales, su inmensa imaginación y la fe visionaria que apuntalaba su obra. El 4 de enero de 1914, cuando Tolkien ya está en el Exeter College de Oxford, presenta un completo trabajo sobre el poeta ante el club de ensayo, en el que lo describía como alguien capaz de tender un puente entre el racionalismo y el romanticismo, cuya obra contenía imágenes extraídas de la astronomía y la geología, y especialmente aquellas que podían describirse como un ritual católico en todo el universo. Según sostiene John Garth en su último libro, donde viene recogida esta última cita, Tolkien, en el mismo ensayo sobre Thomson, incluso es posible que anticipara su propio mito de la creación 3 años antes de que lo escribiera, a través de la siguiente reflexión. Uno debe comenzar con lo mágico y lo delicado, para luego avanzar hacia lo profundo. Escuchar en primer lugar el violín y la flauta, y luego atender al órgano de la armonía del ser. Otros estudiosos incluso han querido ver que el origen del nombre Laurelin podría encontrarse en el término laburnum, del mismo poema de Thomson, Sister Songs, o que el poema de Thomson, The Mystery of the Vision, le proporcionó a Tolkien el término Luzani, que luego emplearía para designar a su Gran Bretaña mitológica, y del que parece derivarse posteriormente el nombre de Lúthien. Además, en la presentación os he puesto otros ejemplos que comparan los versos de Thomson con los de Tolkien. Esta influencia de Thomson, no obstante, se observa más que nada en la forma, su parte estética, por así decirlo, que en el contenido. Aunque en ocasiones, como en el ejemplo que veis en la diapositiva, coinciden, como reflexiona Andrew Higgins en su interesantísima tesis The Genesis of J.R.R. Tolkien Mythology, donde compara los dos fragmentos para sugerir que los dos tratan en el fondo del mismo tema, la huida. No obstante, esto no es lo normal. Normalmente, como decía, se observa la parte estética sobre todo en algunas oraciones que a menudo parecen interminables en ambos poetas, algo que a Tolkien le criticaría constructivamente su amigo Geoffrey Smith, del que os hartaréis de conocer detalles a lo largo de la charla, en una carta del 22 de marzo de 1915. He descubierto varias cosas interesantes sobre ti.
La primera es que tu sintaxis a veces tiende a volverse oscura. Es el castigo de usar oraciones largas en un estilo tan lujoso. Uno se encuentra con tantos tropos y adjetivos diferentes en aproximadamente media oración que si la oración es larga, uno tiende a perderse antes de terminarla. Creo que puedes permitirte el lujo de podar un poco aquí. Concretamente está hablando de un poema que es Canto marino de un día de antaño. Pero no elimines las palabras, son buenas. Deberías probar algunos metros más cortos e intentar hacer oraciones más cortas. Podemos observar cómo el uso de un lenguaje rico y variado, o como se refería Smith en la carta que os acabo de leer, lujoso, es comparable con el que a menudo emplea Thompson, si bien el de este es todavía más extravagante, así como la imaginación para la confección de nuevas palabras, algo en lo que los dos poetas sin duda destacarían. Otro poema que podemos destacar de este periodo es The Tides, Las mareas, compuesto en diciembre de 1914. Si bien se trata de una reelaboración de un poema anterior escrito entre los primeros meses de 1912, posiblemente en torno al 6 de abril, The Grimness of the Sea. Una reescritura posterior, entre enero y marzo de 1915, daría lugar al que os acabo de mencionar, Canto marino de un día de antaño. The Tides está inspirado por una excursión en agosto de 1914 junto al padre Vincent Reed del oratorio de Birmingham, por la península de Lizard, en Cornualles, y ahí que el poema lleve el añadido On the Cornish Coast, en la costa de Cornualles. Tolkien seguiría escribiendo el poema hasta su versión más definitiva aproximadamente en 1917, cuando pasó a denominarse The Hordes of Ulmo. No obstante, a partir de 1924 se lo terminaría conociendo como The Hordes of Ylmir, que es el nombre definitivo del poema, dado que cambió el nombre del Ainur del Quenya por su variante en Goldogrin, la lengua de los gnomos. Para este momento, el poema ya se encontraba plenamente relacionado con su proyecto mitológico, en concreto con la caída de Gondolin. De todas formas, ya en la versión más pretérita del poema se puede observar el impacto que ejerce el mar sobre el propio Tolkien, algo que se va a repetir como una constante o un motivo en varias de sus siguientes obras, tanto en los poemas como en varias de sus obras en prosa. Un poco antes de las vacaciones de verano de 1914, Tolkien había pedido prestado un libro a la biblioteca compuesto por varios volúmenes de poesía anglosajona, donde descubriría el Cris I, atribuido generalmente al poeta del siglo VII, Cynewulf, que no obstante solo firma el Cris II. También conocido como los versos de Adviento, se trata en realidad de una colección de 12 poemas en inglés antiguo que proviene del libro de Exeter, un códice del siglo X. Lo que llamó la atención de Tolkien fueron concretamente los versos 104 y 105 del mencionado poema. Salve, Earendel, el más brillante de los ángeles, enviado a los hombres sobre la Tierra Media, en la versión traducida, dado que algunos no estamos capacitados ni para el anglosajón ni para el inglés, como habréis notado. Tolkien expresaría más adelante que el nombre de Earendel le había fascinado, aunque el poema en su conjunto le había resultado un tanto aburrido. O lo que es lo mismo en palabras del profesor, que es bastante más divertido. Lamentable, porque es horroroso, hasta el punto del llanto de que un hombre u hombres con talento para la hilación de palabras, que deben haber escuchado o leído tanto de lo que ahora está perdido, desperdiciasen su tiempo componiendo un material tan carente de imaginación. No le gustó. Pese a todo, el nombre de Earendel, que enseguida asoció con personajes míticos como Aurbandil, antiguo guerrero germánico que aparece en la era prosaica, o con una suerte de Ulises griego que navega por el Océano del Norte, despertó su imaginación. Es bastante posible que para este momento Tolkien también hubiera leído y conociera, fuese cual fuese su opinión sobre ellos, sobre otros dos poemas del libro de Exeter, El vagabundo y El navegante, relacionados en cierta forma con la figura del marinero, aunque muy dados a introspecciones psicológicas que Tolkien parece omitir para acercarse más a un estilo cercano al romance. Con todos estos ingredientes en mente, unidos a la etimología de Earendel como estrella de la mañana, Tolkien recordó haber visto el movimiento del planeta Venus en su viaje hacia el oeste, cuando estuvo de visita en Cornualles. Compuso el primer gran poema de estos primeros años,
escrito el 24 de septiembre de 1914, mientras visitaba junto a su hermano Hilary Phoenix Farm, la granja que tenía su tía Jane Nevy en Gedling, Nottinghamshire. Este poema, El viaje de Earendel, la estrella vespertina, aún nos permite sentir parte del influjo de la figura de Francis Thompson en versos como Con el corazón encendido de ardientes deseos, que parece inspirado por una oración del ensayo que decía algo así como un entusiasmo ardiente por lo que es hermoso, bajo una apariencia etérea, además de la comparativa que antes os he puesto con Hound of the Heaven. Tolkien en este poema toma prestado parte del ritmo y la métrica de Arethusa, un poema de Shelley de 1820, pero en lugar de construir una parodia, como bien puede ser La batalla del Campo Este, poema escrito en 1911 que trata sobre un partido de rugby disputado en la King's Edward School, en el que Tolkien imita un poco el estilo de Lord Macaulay y sus Lays of Ancient Rome, hizo algo verdaderamente original, dado que para este momento, aunque él no fuera consciente todavía, acababa de poner la primera piedra para la construcción de su futura mitología para Inglaterra, como bien reflejan las dos primeras líneas del poema. ¿Veis en la diapositiva? Es que no veo. Otros poemas que guardan relación con Thompson, los que podemos comentar en este primer bloque, son Tú y yo y la cabaña del juego perdido, escrito entre el 27 y el 28 de abril de 1915, mientras vivía en el 59 de St. John Street en Oxford. Este poema ha sido comparado con el poema de Thompson, Daisy. No obstante, Alan Turner, en su por otro lado más que recomendable ensayo Early Influences on Tolkien's Poetry, no ve con tan buenos ojos estos parecidos que se están intentando establecer entre Tolkien y Thompson, basándose, entre otras cosas, en una carta de Christopher Wiseman a Dickie Reynolds del 8 de diciembre de 1916, donde escribía que, si bien pensaba que había una influencia considerable, él mismo no la veía. No obstante, hasta Turner hace una excepción para su argumentario, para el ejemplo que veis en la diapositiva. Si bien considera que Thompson se preocupa especialmente por el dolor que le produce la inocencia perdida, mientras Tolkien comunica una suave nostalgia por una escena de felicidad acontecida en un país imaginario, que bien podría recordarnos al Nunca Jamás de John Barry. Incluso un poco más adelante nos encontramos con otro poema, el complejo y majestuoso Cortillon entre los árboles. Si solo vais a leer un poema de esta época, que sea este. Escrito con bastante seguridad entre el 25, bueno, con anterioridad más bien al 25 o 26 de noviembre de 1915. En una carta, concretamente en la número 3, escrita para Edith el 26 de noviembre, dice haber escrito una copia a lápiz del poema. En este poema Tolkien utiliza una expresión, las 7 lámparas, que parece haber recuperado del poema de Thompson, To My Good Child, por la relación estelar establecida en ambos poemas. Este es uno de los mejores, para mi gusto al menos, este es uno de los mejores y más logrados poemas de Tolkien durante todo este periodo, así como uno de los más ambiciosos que escribió por lo menos hasta la década siguiente. Se encuentra dedicado a la ciudad de Warwick, donde tan feliz había sido junto a Edith, que vivía allí desde 1913 y donde finalmente se terminaría casando, como veremos más adelante. En palabras de Wiseman, estoy tremendamente apegado a él. Parece que lo haya sacado de cavernas bajo tierra, llenas de estalactitas iluminadas con cables de magnesio. Solía tener miedo de que nunca volvieras a escribir nada que no fuera poesía extravagante, a pesar de lo inteligente que pudiera ser y de la belleza del efecto. Pero Cortillon me parece tan John Ronaldiano como siempre, pero menos extravagante. Con poesía extravagante, Wiseman se refiere a algunos poemas que Tolkien concibió a partir de 1915, como ¿Por qué el hombre de la luna bajó tan pronto?, escrito entre el 10 y el 11 de marzo a partir de una popular canción infantil, o Pies de duende, escrito entre el 27 y el 28 de abril. Sobre esta pequeña pieza que compuso para Edith, a quien le gustaba, según sus propias palabras, la primavera y las flores, y los árboles, y la gente pequeña como los elfos, Tolkien llegaría a declarar con posterioridad:
Me gustaría que esta desdichada pieza, que representa todo lo que llegué a detestar muy poco después, tan profundamente, pudiera quedar enterrada para siempre. Incluso podemos añadir otro poema prácticamente coetáneo, como es Tin Fang Trino, una pieza bastante pequeña, pero que terminaría estando relacionada con sus cuentos perdidos. En lo referente a Cortirion, por si todavía no estáis del todo convencidos, os voy a intentar leer, digo intentar porque a veces se me olvida hablar, un pequeño fragmento del poema, concretamente los versos 23 a 42. Canta de tus árboles, vieja, vieja Cortirion, tus robles, tus arces tocados de borlas, tus álamos cantores y los espléndidos tejos, que coronan tus muros antiguos y meditan sobre la sombría grandeza el día entero, hasta que el brillo de las pálidas estrellas pálido se retuerce entre las barras oscuras, hasta que las 7 lámparas de la osa de plata se mecen lentamente en cabellos velados y con una diadema adornan al día caído. Oh torre y ciudadela del mundo, cuando el embanderado verano se despliega, hay más música en tus olmos, un sonido contiguo que ahoga todas las voces de los otros árboles. Canta de tus olmos, amada Cortirion, como el verano tiende sus velas, lo mismo que los mástiles vestidos en lozanas naves, una flota de galeones que orgullosos surca los luminosos mares del sol. Al margen de esto, este poema nos presenta algunas curiosidades y detalles significativos que nos van a servir para introducirnos en la siguiente de las etapas que vamos a ver hoy, si nos da tiempo. Por un lado, cuando Tolkien escribió Cortirion, el Quenya, nomenclatura original del Quenya, ya se encontraba inventado. Había hecho su aparición en 1914 y, por tanto, sobre el nombre de Cortirion, Tolkien anotó lo siguiente: la nueva capital de las hadas, después de su retiro del mundo hostil a Tol Eressëa. Una vez que hayamos visto todos los poemas que se encuentran relacionados con su corpus mitológico, podremos observar cómo a través de estas anotaciones de su glosario se iría construyendo poco a poco durante esta época. Por otro lado, y como se ha mencionado, este poema está dedicado a Warwick, dado que por estos primeros años de su mitología, Tolkien quiso considerar que Cortirion fuera un antecesor legendario y mítico de la mencionada ciudad. Por último, y esto es lo más curioso de todo, el propio Tolkien, mientras estaba componiendo el poema, o quizás en alguna de sus continuas reescrituras, escribió varias anotaciones hacia finales de 1915, que dan a entender que los versos, en la versión que estamos comentando, que quedaron así: del invierno y las lanzas de punta azul que avanzan invencibles hacia el sol del brillante día de todos los santos, originalmente habían sido pensados como hechizo invernal de Yelin y las lanzas heladas de puntas azules del invierno que marchan por detrás. Esto es curioso y relevante porque Yelin en Quenya significa invierno. Y según John Garth, en estas líneas podría encontrarse una metáfora poética precursora para la figura de Melkor, que Tolkien, no obstante, no va a concebir hasta 1917. Esto es así debido a la asociación de Yelin con uno de los primeros sobrenombres en Quenya de Melkor, Yelur. Ya sé que no se pronuncia Quenya, pero lo digo así para diferenciar los dos nombres. Bueno, se me había olvidado poner diapositiva. Sí, voy a hablar de William Morris. Sabía que te iba a gustar a ti. Bueno, ya no va a ser una sorpresa, pero voy a hacer como si lo fuera. Llegados a este punto, nos corresponde cambiar de etapa para establecer esa segunda de las influencias mayoritarias. Pero como hemos hecho con anterioridad, vamos a retroceder un poco en el tiempo para ver cómo estaba nuestro querido profesor durante este periodo, de forma breve. En 1911 se forma la TCBS. No voy a hablar sobre eso ahora porque luego me voy a hartar. Y termina sus estudios en la King's Edward School, con un descubrimiento crucial para con su propia vida: el Kalevala o Tierra de Héroes, un poema épico finlandés recopilado por Elias Lönnrot en 1835, a partir de cantos folclóricos orales recogidos en runos en la región de Carelia. Tolkien más concretamente leyó una versión traducida al inglés por Kirby, que a su vez le inspiraría un par de poemas en clave paródica, que voy a obviarlos porque no voy a saber pronunciar el título. Pero bueno, los tenéis aquí en la presentación.
Fueron escritos en septiembre y octubre de 1911 respectivamente, e incluso incluyó su separación en distintos runos. No obstante, a su llegada a Oxford en octubre del mismo año, va a intentar aprender el suficiente finés a través de la gramática finesa de Charles Eliot para poder leer en su idioma original esos relatos salvajes, rudos y primitivos, como él mismo los describiría en una ponencia, es que tenía escrito potencia, que impartió sobre el Kalevala, que tanto le había cautivado. El 22 de noviembre de 1914, en el Corpus Christi College, donde va a impartir la misma ponencia, va a declarar lo siguiente: tenemos aquí una colección de baladas mitológicas llenas de aquel primitivo sotobosque que la literatura de Europa, como un todo, ha estado eliminando constantemente y reduciendo durante siglos con diferente y más temprana complexión entre diversos pueblos. Querría que tuviésemos más de esto, algo del mismo estilo que perteneciera a los ingleses. Como dice John Garth, esto se puede considerar un manifiesto artístico en toda regla. En 1913 abandona su carrera en clásicas en favor de la de inglés, algo que le va a permitir dejar de lado a casi todos los escritores modernos, en los que apenas mostraban interés, aunque esto es bastante matizable. También en este año se reencuentra con Edith, después de haber estado 3 años separados, y reanudan su relación. Edith, como ya he dicho, termina fijando su residencia en Warwick junto a su prima Janie Grove, y el 8 de marzo de 1914 se promete con Tolkien. Esta segunda etapa de la que vamos a ver, que tiene lugar entre 1914 y 1915, por tanto, va a estar marcada por una figura, y la sorpresa, que a partir de aquí va a permear toda la obra posterior de Tolkien como escritor. Me estoy refiriendo, podéis sorprenderos si queréis, como no podía ser de otra manera, a William Morris. No creo que haga falta presentarlo, pero por si acaso decir que estamos ante una de las personalidades más importantes e influyentes de todo el siglo XIX. Morris fue uno de los principales impulsores del movimiento Arts and Crafts, además de un destacado escritor, entre otras numerosas ocupaciones. Nacido en 1834 cerca de Londres. Estudió en Oxford, en el Exeter College, donde se va a dejar influir por las ideas de John Ruskin y donde conoce a importantes artistas como Edward Burne-Jones o Daniel Gabriel Rossetti, de ahí que aparezca siempre asociado con la hermandad prerrafaelita, que el mismo Tolkien quiso ver como una especie de reflejo anterior de la TCBS, algo que a Weisman no le gustaba nada. También durante estos años conoce a Jane Barden, modelo en varias de sus obras, como La Bella Isolda, única pieza pictórica conservada de Morris, que os quería haber puesto aquí, pero se me ha olvidado. Si bien es cierto que esta obra a menudo se la conoce como la Reina Ginebra, aunque sea incorrecto. En 1859 ambos se terminarán casando. De su carrera como artesano, diseñador, arquitecto, activista y varias cosas más, no voy a comentar nada. Pero sí quiero destacar dentro de su obra literaria varios libros que nos van a ser muy relevantes, tanto para nosotros como para Tolkien. Empezando por La defensa de Ginebra, dado que a Tolkien le gustaba especialmente esta obra poética, como a su buen amigo Colin Cullis, miembro de uno de los clubs que Tolkien terminaría formando en Oxford, los Apolaustics. En este libro tenéis información sobre este tema. Con quien llegaría incluso a compartir habitaciones durante su estancia en el 59 de St. John Street. El paraíso terrenal, que Tolkien terminaría llevando consigo durante sus días en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. La estirpe de los lobos, La vida y muerte de Jasón, o su traducción de la Volsunga saga islandesa, que el mismo Morris se encargó de adaptar en la forma de un largo poema narrativo. Estos 3 últimos serían comprados por Tolkien en la primavera de 1914, debido a que fue premiado con el Skid Prize de inglés, un premio que se correspondía con unas 5 libras. En muchas de estas obras, si las habéis leído o tenéis intención, Morris haría gala de un lenguaje de carácter pseudomedieval que mezcla abundantes arcaísmos, pero que mantiene un cierto tono realista.
sobre todo si lo comparamos con el efectista y a menudo excéntrico de Thompson, como antes os decía. Esto va a marcar profundamente a Tolkien, que poco a poco lo va a ir adaptando y haciendo completamente suyo. El primer intento de Tolkien de, por así decirlo, replicar el estilo de William Morris sería la historia de Kullervo. Dado que, en palabras del propio Tolkien, en la primera de sus cartas, la número 1, escrita en octubre de 1914 para Edith, declaró lo siguiente: entre otros trabajos estoy tratando de convertir una de las historias, una gran historia realmente y muy trágica, en un cuento siguiendo en parte las líneas de las novelas de Morris, con fragmentos de poesía intercalada. La historia de Kullervo, por tanto, es una reformulación personal de los runos 31 a 36 del Kalevala, que comprenden las siguientes secciones en forma de poemas: Untamo y Kullervo, Kullervo y la esposa de Ilmarinen, la muerte de la esposa de Ilmarinen, Kullervo y sus padres, Kullervo y su hermana y la muerte de Kullervo. En ellos se nos presenta un héroe bastante atípico, desdichado, como le gustaba considerarlo al propio Tolkien, y bastante oscuro. Su final fatídico, además de por el final del propio Kalevala, seguramente vino inspirado por el tremendo impacto que había causado en el college el suicidio de Sidney Cohen en 1913. Tolkien lo adapta mezclando prosa y poesía en la misma forma que Morris lo hace, por poner un ejemplo concreto, La estirpe de los lobos. Si tenéis curiosidad por este autor, tú no, porque ya lo sé, leeros este libro. Aparte de que es una maravilla, es que vais a notar un montón de cosas que luego vais a ver en Tolkien, sobre todo en El Señor de los Anillos. En la presentación, de hecho, os he puesto, eso sí en inglés, un fragmento del capítulo 3, para que podáis ver un poco pues, cómo ese lenguaje y esas ciertas formas ya están aquí. Kullervo nos es también relevante porque va a ser el modelo directo para la posterior construcción de Turin-Turambar, cuya historia original, Turambar y el Foalloque, será escrita en 1917, recuperando bastantes elementos que ya estaban aquí presentes. En la presentación, lo siento por el spoiler, podéis ver un ejemplo del final de Kullervo, tanto en la fuente original del Kalevala como en la historia de Kullervo, la que estamos comentando, su posterior y futuro cuento perdido, o incluso de forma posterior en el Silmarillion. El concreto es el fragmento de su monólogo con la espada. Por otro lado, en este relato, que es la historia de Kullervo, se nos presenta a Musti, o Mauri, un gran perro negro que va a ser una suerte de primera versión o antecesor de Huan. Esto lo mencioné ayer en el día de Leer a Tolkien, si alguien estuvo, pues era este el personaje. Que no se concebirá formalmente hasta 1917, pero que tiene su primera versión aquí. Y su cuento perdido en... Me he perdido. Bueno. Musti se escribe tal cual. Sí. Bueno, que Juan no se concibe hasta el cuento perdido, valga la redundancia, cuento de Tinubiel. También en uno de los fragmentos de poesía que dejó escrito el siguiente verso, no obstante lo tacharía posteriormente. Era pequeño y perdí a mi padre. Era joven y débil y perdí a mi madre. Aunque estos dos versos se trata de una cita directa de la traducción de Kirby del Kalevala, Berlin Fliegen, en sus notas y comentarios para la historia de Kullervo, recomendadísimo, nos apunta que el paralelismo con la vida del propio Tolkien es evidente, algo con lo que sin duda podemos estar de acuerdo. En este momento Tolkien va a comenzar a inventarse nombres en la línea del finés para este relato, dado que, por poner un ejemplo, a Kullervo lo terminaré llamando indistintamente Kuli, Sake, Sakejonto, Jonto, Sari, Sarijonto y probablemente algún nombre más que me haya dejado. Algo que terminaría dando lugar a finales de 1914, según estimaciones, al propio Kenya, que le permitirá ir añadiendo nombres en los siguientes poemas que va a componer a continuación. Una última curiosidad de este relato. Es aquí donde aparece
según creo, por primera vez en la obra de Tolkien el nombre de Ilu, si bien este nombre es de origen acadio y no proviene del finés. Aparece asociado como un dios bueno, entre paréntesis, esto lo pone en todos los lados, del cielo, como su homónimo del panteón mesopotámico, al que la esposa de Ansemo, el herrero, le dedica una oración o encantamiento, siguiendo de cerca su equivalente del Kalevala, el runo 32. Esto me lo dejé ayer. Donde es la esposa de Ilmarinel quien pronuncia lo que Tolkien llamó la espléndida canción de las vacas. Este fragmento, aparte que es una pasada, es el más extenso de poesía de toda la historia de Kullervo. Ahí tenéis el fragmento. No obstante, vosotros que estuvisteis ayer, pues es lo que leí. No hace demasiado, creo, mencionaba tanto la vida y la muerte de Jasón como el paraíso terrenal. Estos dos libros son especialmente relevantes, dado que el primero es un poema narrativo sobre el mito griego de Jasón y los argonautas, pensado para ser parte de una obra más extensa que lo contenga, el paraíso terrenal. Es donde unos marineros nórdicos intercambian relatos en forma de versos con los descendientes de los antiguos griegos, entre los que estaría el de Jasón, a quienes se encuentran en una isla remota. No sé si os va sonando de algo este esquema narrativo. Tolkien quería realizar también un largo poema en torno a la figura de Eärendil, que iba a ser el cuento principal y de mayor extensión dentro de su propio marco narrativo. Si bien es cierto que no lo compuso en su totalidad, solamente la primera parte, sí llegaría a dedicarle hasta 4 poemas a este personaje. El viaje de Eärendil, la estrella vespertina, que ya hemos visto, The Minstrel Renounce the Song and the Lay of Eärendil, conocido finalmente como La llamada del menestral, escrito en el invierno de 1914 en el 59 de St. John Street de Oxford, Las costas de Faerie o Las costas de la tierra de fantasía, que realmente es el que iba a ser la primera parte de la balada de Eärendil y que vamos a ver enseguida, o Los marineros felices, que también vamos a ver. Estos 4 poemas son buenos ejemplos de lo que Tolkien era capaz de hacer en este entonces, y por tanto son dignos de ser leídos. Pero también nos resultan muy curiosos porque da la impresión de que a medida que los lees vas comprendiendo un poco mejor, de la mano de su autor, quién es en verdad o quién va a ser Eärendil. Algo que debió sucederle al propio Tolkien mientras los componía, como parece atestiguarlo en la respuesta a una carta de Geoffrey Smith, en la que éste le había preguntado precisamente sobre qué trataba el primero de estos poemas, a lo que Tolkien respondió: no lo sé, trataré de averiguarlo. Así como unas rápidas y esquemáticas anotaciones sobre las posibles aventuras que Eärendil debería tener, y que vienen en la presentación si no leo mal. Christopher Tolkien expone una versión ligeramente más ampliada y depurada de este mismo esbozo, que se puede leer en las páginas 346 y 347 del segundo volumen de Los Cuentos Perdidos, por lo menos en la edición del Círculo de Lectores. En la de Planeta de Agostini, que lo he consultado esta mañana, está en la página 332. No obstante, ambas versiones del esbozo se encuentran relacionadas con el poema de La llamada del menestral a partir de su segunda reescritura. De los 4 poemas que componen este ciclo, el más significativo, sin duda alguna, es Las costas de Faerie. No solamente porque Tolkien lo llegó a considerar el primer poema de su mitología, algo con lo que podemos estar de acuerdo, sino por la cantidad de elementos que ya se encontraban presentes en este poema, compuesto por sobre el 8 o el 9 de julio de 1915. Casi todos los poemas tienen 2 fechas porque no se conoce con exactitud. Entre Edgbaston y Moseley, en Birmingham. Este poema aparecen, por ejemplo, Taniquetil, Valinor, Los dos árboles, Englamar, Vingelot, además del propio Eärendil. Casi nada. Aunque es en este poema donde se menciona muy claramente a los 2 árboles, existe otro poema anterior denominado precisamente Dos árboles, que escribió para Edith seguramente en enero de 1915, quizás para conmemorar la fecha de su reencuentro. Si bien es cierto que algunas anotaciones posteriores sugieren que podría haber sido escrito incluso antes, en torno a 1913 o 1914.
Sea como fuere, el poema es, o al menos el fragmento, es una delicia, como a menudo decía Christopher Wiseman, que alabó especialmente. Os voy a leer un fragmentillo súper corto para que lo veáis. Mirad, somos jóvenes y aún así hemos estado plantados como corazones en el gran sol del amor durante tanto tiempo, como dos hermosos árboles en la tierra boscosa o en el valle abierto, están completamente entrelazados y respiran los aires y absorben la misma luz juntos. Que nos hemos hecho uno, profundamente enraizados en el suelo de la vida y enredados en dulce crecimiento. En este poema, en las costas de Faery, Earendel parece que ya empieza a ser la figura que posteriormente va a ser, o al menos Tolkien lo asocia con otro mítico héroe germánico que también tiene relación con el mar, Wade y su barco Gingelot. Otros motivos y elementos que se van a repetir como una constante en varios de sus poemas relacionados con estos elementos mitológicos también tienen por primera vez su aparición aquí. La playa de Guijarros, el portal de la luna, el puerto de la estrella o la ciudad blanca del caminante. No obstante, no siempre aparecen y no siempre en este orden, ni todos juntos. También hay una referencia directa a Morris en este poema, concretamente en la expresión al este de la luna y al oeste del sol, que es el primer verso del poema, extraída concretamente del Paraíso Terrenal, pero inspirada a su vez por un cuento de hadas nórdico que había sido publicado en 1841. Por otro lado, en algún momento después del 6 de enero de 1914, pero no mucho antes del 6 de julio de 1915, Tolkien escribió 7 líneas aisladas en su cuaderno de notas The Book of Business, las cuales parecen ser la primera versión, o por lo menos la más antigua, de Los Marineros Felices, cuya primera versión completa sería escrito el 24 de julio de 1915 en Bar Green. Este poema, que Smith calificó de un excelente esfuerzo, tiene una especial relevancia posteriormente, dado que se encuentra muy relacionado con los cuentos perdidos, como nos dice Christopher Tolkien, quien relaciona las líneas 10 a 13 del poema en su composición original con la cabaña del juego perdido, afirmando que estas líneas parecen confirmar que los marineros felices eran el canto del durmiente de la Torre de Perlas. También hay 2 cosas que os voy a contar que las he descubierto hace un par de horas. En este poema tenemos la expresión sobre el muro de Jacinto en el espacio. Jacinto significa azul, por lo que puede compararse con los muros de color azul profundo, tal y como viene en el ocultamiento de Valinor. Al igual que el verso contra las puertas de la noche de cabezas draconianas, puede verse como un reflejo de la posterior descripción en el mismo cuento perdido de las puertas de la noche. Vamos bien de tiempo. Son las 8:05. Tenemos hasta las 8:30. 8:15 te doy. Vale, entonces me ahorro leer el poema porque si no, no llego. No obstante, en la presentación podéis ver las 2 citas de los cuentos perdidos que os mencionaba. Bueno, concretamente los versos no, porque eso lo he descubierto y no me ha dado tiempo de ponerlo. Para el volumen 2. No, el volumen 2 es sobre otros detalles, no. Si acaso para la versión extendida. No obstante, este primitivo corpus mitológico no solo componía a Earendel, como bien pueden observarse gracias a otros 2 poemas representativos que tenemos en este periodo. Por un lado, el soneto Cor, en una ciudad perdida y muerta, escrito el 30 de abril de 1915. El nombre Cor pertenece a una ciudad africana de la novela Sí, escrita por Henry Rider Haggard en 1877, a quien Tolkien leía con asiduidad durante sus años en la King's Edward School. Si nos atenemos a lo que el propio Tolkien expuso en su glosario al respecto de este nombre, Cor es la antigua ciudad construida sobre las rocas de Eldamar, desde donde las hadas, la primera referencia a lo que luego van a ser los flautistas de la costa o solo Simpe y posteriormente los Teleri, marcharon sobre el mundo. Es decir, Cor es la antecesora de Tirion, la ciudad que los elfos construyen en el Valinor en el Silmarillion. Eldamar, según el mismo glosario, aparece definida
como la playa rocosa de Invinore, occidental, de donde se sigue que los Solopimpi han bailado en las playas del mundo. Sobre esta roca estaba la ciudad blanca de Kor, desde la que las hadas llegaron para enseñar a los hombres la oración, la canción y la santidad. Según esta última definición podemos conectar este poema con el anterior, Tú y yo, y la cabaña del juego perdido, dado que la expresión en uno de los versos de este poema, la arena de las hadas, es una referencia directa a Eldamar. Pero no es la única. Cuando observamos un poco la mitografía que Tolkien iría estableciendo, la geografía, perdón, que Tolkien iría estableciendo para su mitología, descubriremos que la propia cabaña del juego perdido se encuentra precisamente en Cortirio. Además, Tolkien terminaría asociando Kor con la ciudad de oro de su esbozo sobre Earendel, añadiendo el siguiente texto. La ciudad de oro era Kor, y Earendel había atrapado la música de los Solopimpe, y vuelve para encontrarla, para comprobar que las hadas han partido de Eldamar. Otro poema que quería destacar de este periodo es el originalmente The Pines of Ariador y posteriormente rebautizado como Canto de Ariador, escrito el 12 de septiembre de 1915 en Litchfield. Sobre este poema, Tolkien escribió que Ariador era un distrito montañoso para la gente sombría, primera referencia de la que tenemos constancia para los elfos perdidos. Gracias, por tanto, al glosario Kenya que Tolkien estaba confeccionando desde finales de 1914 y que seguía en constante evolución, conocemos muchos detalles de cómo de evolucionada estaba su mitología ya en 1915. Sabemos que ya existía Enu o Ilúvatar como dios creador del mundo y que vivía fuera de él, así como los Ainur o dioses paganos, también llamados los Valar o la gente feliz, que habitaban en él. Solo conocemos de entre ellos a Makar, también llamado Ramandor, el que grita, que es el dios de la batalla, Sulimi, dios de los vientos, Ui, reina de las sirenas, también llamadas Oaristi, y por último, Nieluiki, una niña pequeña que hacía brotar narcisos de su risa y campanillas de invierno de sus lágrimas. Los Valar vivían en Valinor o Asgard, que se extiende a los pies de Taniquetil en el borde occidental del mundo plano. Cerca se halla Eldamar, que ya hemos visto que es el hogar de los Solopimpe. La casa real de las hadas, Ingweli, estaba gobernada por Ingwe, y su capital era Okor, que ahora se encuentra desierta, tal y como se narra en su propio poema. Ingwe se lleva a las hadas para enseñar el canto y la santidad a los hombres mortales, pero va a fracasar. Y buena parte de esas hadas se terminan perdiendo en Ariador, convirtiéndose, por tanto, en el pueblo de la sombra o la gente sombría que se menciona en su poema correspondiente. Los Noldor o Gnomos fueron guiados desde Noldomar, donde vivían, a Tol Eressëa, por el dios Lirillo, mientras otras hadas son conducidas allí por el hijo de Ingwe, Ingil, denominando a partir de ese momento a la isla como Ingilnore. En Alalminore, la tierra de los olmos que se menciona en Cortirion, es construida la propia ciudad, como un recuerdo hacia Valinor, así como la cabaña del juego perdido. Allí habita dentro de un círculo de olmos la diosa Erinti, que vino con Lirillo y su hermano Amillo desde Valinor. Si nos da tiempo, luego os comentaré una curiosidad sobre estos tres nombres. Valinor es iluminada por los dos árboles, que todavía no tienen nombre, que llevan el fruto del sol y la luna. El sol es denominado Ur y sale por su puerta blanca a navegar por el cielo. Pero dado que ese es el territorio de caza de la luna, llamada Silmo, es perseguida, como nos recuerda el verso «Ella se ha perdido en las colinas» de Canto de Ariador. Recordemos que en la mitología de Tolkien el sol es femenino. Como es perseguido el propio Earendel, quien a su vez es un gran marinero que surcó los océanos con Vingelot. Aquí parece que Tolkien ya empezaba a comprender quién había creado. En el último viaje de Earendel llega hasta Kor, desde donde se adentran los cielos. Su esposa Borongwe es ahora denominada Morwen, la hija de la oscuridad, y se encuentra asociada con Júpiter, como el propio Earendel lo está con Venus.
Al margen de esto, también tenemos a varios personajes que veis en la presentación, así como varios detalles curiosos. Los espíritus de los hombres mortales vagan en Havana. Sobre este nombre hablaremos luego, que es una suerte de purgatorio. También tenemos un infierno, si bien Tolkien no se terminó de decidir por ninguno de los tres nombres y pronto desecharía esta idea. Los nombres son Mandos, Eremandos o Argamandos. Utumma hace referencia a las regiones inferiores de la oscuridad. En contraposición tenemos Iluindo, que se encuentra más allá de las estrellas, y es el lugar donde habitan las almas de los benditos. Última parte. Es la hora de abordar por fin la tercera y la última de las etapas de la que vamos a hablar hoy, que nos va a servir para descubrir, bueno, para descubrir ya no, porque he puesto la diapositiva, la última de las influencias que quería traer a colación. Por tanto, ahora sí vamos a hablar de la TCBS y de la figura de Geoffrey Bates Smith, que para mí es sin duda es el corazón del trabajo. Sobre todo porque personalmente yo tampoco lo conocía demasiado y mientras lo preparaba he tenido muchas ocasiones para leer su obra poética y enamorarme por completo de ella. Si bien es bastante reducida, no por ello deja de ser magistral e inmortal. Algunas personas ya conocen esto porque ya les he enviado algún poema de este señor. Pues aprovecho desde aquí para deciros lo siento, pero os voy a seguir enviando poemas de este señor. Geoffrey Smith nace el 18 de octubre de 1894 en una región conocida como Black Country, dentro de una familia de comerciantes. Yo voy a intentar decirlo todo. Si ves que nos quedamos sin tiempo, tú me cortas. Tenía un hermano un año mayor que él, que también moriría durante la guerra. Sus padres fueron Thomas Bates Smith, que falleció en 1911, algo que le marcó profundamente, como a Tolkien lo había hecho la pérdida de su madre a una edad similar, y Ruth Annie Smith, a quien estaba muy unido. La hermana de su madre, Mildred, había pertenecido al movimiento Arts and Crafts. En 1904 comienza a estudiar en la King's Edward School, donde va a conocer tanto a Christopher Wiseman como a Robert Kilter Smith, como al propio Tolkien. En 1911 surge el Tea Club, como parte de los bibliotecarios de la escuela, entre los que había estado Tolkien y Gilson. En esta etapa pretérica del club pertenecían al mismo varios colegas como Sidney Barrowclough, T.K. Barnsley, Wilfred Hugh Payton o Vincent Trout, un entusiasta de la poesía, especialmente del romanticismo, cuyo repentino fallecimiento debido a una enfermedad en 1912 tendría un profundo impacto en el grupo. Pronto comenzarían a frecuentar el salón de té del Barrows Store, dando lugar a su nombre más característico, TCBS o Tea Club Barrovian Society. Después de la muerte de Throw, Geoffrey, quien no obstante solía frecuentarlos desde su constitución, se convertiría en verdadero miembro de la misma, llegando a definir mejor que nadie el cometido que se habían propuesto: expulsar de la vida, de la literatura, del escenario y de la sociedad aquella atracción por las facetas e incidentes más desagradables de la vida y la naturaleza, que ya han capturado a los más grandes y peores de Oxford, Londres y el mundo. Restablecer la cordura, la pureza y el amor de la verdadera belleza en el corazón de todo el mundo. Para el momento en el que escribió estas palabras, ya se encontraba en el Corpus Christi College de Oxford, donde estudiaba historia, de la que era un apasionado en todas sus formas. Es más, quería dedicarse a la investigación histórica como especialista una vez volviera a Oxford después de la guerra, además de a la poesía. También lo era de la mitología, especialmente celta e irlandesa, cuya influencia se deja notar en Tolkien, en buena medida gracias a él. Las leyendas y baladas de cortes medievales, como los textos galeses del Mabinogion, que llevó consigo durante su estancia en las trincheras, como Tolkien lo había hecho con El paraíso terrenal. Los relatos del rey Arturo, aunque como a Tolkien le disgustaba profundamente lo que habían hecho los trovadores franceses, o los más diversos poetas de la literatura inglesa, desde el siglo XVIII como Alexander Poe hasta los más modernos como William Yeats, su escritor preferido para este momento, o Rupert Brooke, que recomendaría encarecidamente leer a Tolkien por aquello de que probara metros más cortos.
pasando por los románticos del siglo XIX, con los que, no obstante, no siempre se encontraba demasiado a gusto, como John Keats o Alfred Tennyson. En 1914, la TCBS parecía a punto de disolverse, pero lo que se denominó el Concilio de Londres del 12 de diciembre acordaron refundarla, quedando únicamente como miembros de la misma los 4 inmortales, es decir, Tolkien, Wiseman, Gilson y Smith. Por cierto, esta designación la acuñó el propio Smith. Este concilio es doblemente relevante, por esto creo que os acabo de decir, pero también porque fue allí donde Tolkien, inspirado por Smith, que para 1912 ya había publicado su primer poema y no dejaría de escribir hasta 1916, decidió que quería ser poeta, como él mismo le terminaría escribiendo a Smith. Aquel concilio fue seguido, en mi caso personal, por el hallazgo de una voz para todo tipo de cosas contenidas y una tremenda apertura para todo. Y efectivamente lo sería, porque de no haber estado la guerra por el medio, en 1915 o quizás en 1916, muy probablemente Tolkien había visto publicada Las trompetas de fantasía, The Trumpets of Fire, un libro compuesto por 25 poemas escritos entre 1910 y 1915. Se ha especulado muchísimo sobre los poemas que podrían haber contenido el libro. Se piensa que originalmente eran unos 28, pero que al final acabaron siendo reducidos a 25. Sí sabemos, por ejemplo, que el propio Tolkien había desechado Cortirion, pero que gracias a la insistencia de Smith, el poema sería finalmente añadido. Esto ya es motivo suficiente para todos estos minutos que le estoy dedicando a Smith. No se nota que es mi favorito de Tolkien, ¿verdad? Según Hammond y School en este libro, tenéis la lista completa de los poemas que se creen que pudo haber contenido este libro. ¿Puedes decir qué libro es para los que nos están viendo porque no se ve muy grande? De Collected Poems of J.R.R. Tolkien, el primero de los 3 volúmenes. No obstante, en la presentación tenéis los títulos en inglés de los poemas. Tolkien intentaría publicarlo en 3 ocasiones sin éxito. En 1916, ofreciéndoselo a la editorial Sidgwick & Jackson, a Swan Press a principios de 1920, mientras estaba en Leeds, y finalmente en 1926 a Basil Blackwell, que lo rechazó por 3ª y última vez. Geoffrey, por su parte, aunque ya estaba enlistado en el 19 Batallón de los Fusileros de Lancashire y llevaba en Francia desde noviembre de 1915, sí conseguiría finalmente publicar un volumen con su poesía reunida. No obstante, para nuestra desgracia, él nunca llegaría a verlo en vida, dado que el 29 de noviembre de 1916 su batallón fue bombardeado y Smith es alcanzado por 2 fragmentos de granada que impactan en su brazo y glúteo derechos y le terminan causando la muerte en la madrugada del 3 de diciembre a las 02:30 en Burlington-les-Pas. Será su madre, Ruth Smith, quien acude a Wiseman y Tolkien para pedirles que reúnan y le envían todos los poemas que su hijo hubiera podido escribir durante la guerra, como el logradísimo El entierro de Sófocles, que aunque Smith perdió durante su viaje a Francia en 1915, terminó por recomponerlo en su mayor parte. En el verano de 1918, por tanto, gracias al empeño personal de Tolkien, que además escribió un prefacio bastante breve pero bonito para el libro, la editorial Erskine MacDonald publica A Spring Harvest, cosecha de primavera, con mucha de la obra que Smith había escrito entre los años 1912 y 1916. Como vamos mal de tiempo, os había puesto un poema, pero me lo voy a saltar. Pero sí no quiero dejar de recomendaros esta traducción de 2024 de Lucía Simonson, que es una verdadera preciosidad. A este respecto y sobre el papel de Smith como impulsor de alguna forma de las ideas creativas de Tolkien, no hay nada mejor que la siguiente carta. Mi querido John Ronald, publica por todos los medios. Soy un admirador feroz e incondicional, y mi consuelo principal es que si soy derribado esta noche, salgo de servicio dentro de 5 minutos, aún habrá un miembro de la gran TCBS para dar voz a lo que yo soñaba, y sobre lo que todos estábamos de acuerdo. Porque la muerte de uno de sus miembros no puede, estoy convencido, disolver la TCBS. La muerte está tan cerca de mí ahora que la siento,
y estoy seguro de que tú y los otros 3 héroes experimentáis la importancia. La muerte puede hacernos detestables e inermes como individuos, pero no puede poner fin a los 4 inmortales. Es un descubrimiento que comunicaré a Rob antes de salir esta noche. Y díselo también a Christopher. Sí, publica. Escribe a Sidwick and Jackson, o a quien quieras. Tú, estoy seguro, eres un elegido, como Saúl entre los hijos de Israel. Date prisa, antes de que te toque salir a esta orgía de muerte y crueldad. Que Dios te bendiga, mi querido John Ronald. Esta es la frase importante. Y que digas las cosas que he intentado expresar mucho tiempo después de que yo ya no esté para decirlas, si tal es mi destino. Sobre la propia muerte de Smith, no hay nada mejor que un breve párrafo de Tolkien y la Gran Guerra, de John Garth. Fue a G.B. Smith a quien Tolkien lloró más profundamente. Ambos habían entendido el pasado social y la educación materna del otro. Habían compartido un colegio, una universidad, un regimiento y una página sangrienta de la historia. Habían sido consanguíneos en su reverencia hacia la poesía, la imaginación, y se habían espoleado mutuamente en el vuelo creativo. En la presentación os he puesto algunos ejemplos de poemas de Smith que se comparan con algunos fragmentos de los cuentos perdidos de Tolkien y que se pueden ver diferentes curiosidades. Bueno, aquí ya tenéis uno, porque ya lo había puesto por lo visto. En concreto, pues estoy yendo rápido. En el último, veréis que hay un numerito en el poema Oscuro es el mundo que nuestros padres nos dejaron, porque en el mismo libro, en la misma traducción de Lucia Simonson, en su introducción, ella dice que en este poema podría haber una influencia más para la creación del personaje de Tuor, lo cual es bastante curioso. Volviendo al tema que nos ocupa, los poemas del propio Tolkien, es cierto que durante esta etapa bajó un poco el ritmo. Vale, no. Debido a razones más que obvias, pero siguió escribiendo. En torno al 16 de marzo, mientras se encontraba en Oxford para su graduación, comienza a darle vueltas al que quizás sea, de todos los poemas, el poema más personal, La lealtad del vagabundo, que enseguida va a reconvertir en El pueblo de los sueños y La ciudad del dolor presente, un poema compuesto por 3 partes. La primera se convertirá a partir de 1917 en la canción de Eriol, después de haber sido nuevamente reescrita. Este poema lo seguirá reescribiendo hasta noviembre del mismo año, y el pueblo hace referencia a Warwick, mientras que la ciudad es un reflejo de Oxford. No obstante, Wiseman fue bastante crítico con este poema, llegando a decir: no está a la altura de tu nivel habitual. El pasaje de Oxford es indigno de la más importante ciudad después de Londres, en el Imperio de Inglaterra. Hay una aparente falta de conexión entre sus secciones. Me quedo suspendido justo al final, entre los antepasados tolkienianos que tienen sus raíces en Alemania y los señores feudales normandos del castillo, mientras el autor todavía es, como sé por excelencia, un vagabundo errante. El 22 de marzo de 1916 se casa finalmente con Edith, en Warwick, en la iglesia de Santa María Inmaculada, y el 4 de julio parte para Francia. Estos hechos van a marcar los poemas que va a ir escribiendo durante esta etapa, dado que los que siguen teniendo que ver con su mitología se van volviendo más personales que los que había escrito con anterioridad. Vamos a ver pocos. Por un lado tenemos Havana, que ya lo hemos mencionado, un poema que podemos situar en el campamento de Étaples en junio de 1916, si bien se ha barajado también la posible fecha de diciembre de 1915 en otro campamento militar, Brockton. Havana, según nos cuenta el glosario Konya, es una región en las fronteras de Valinor y, como ya hemos visto, cumple la función de un purgatorio para los hombres mortales. Este nombre, si bien es cierto que despojado de su función de purgatorio, será posteriormente cambiado a Eruman y finalmente a Araman, tal y como viene recogido en el Silmarillion. Todavía en Étaples, pero con posterioridad al 6 de junio, compone Toleresea, la isla solitaria, un poema dedicado a Inglaterra y que destila nostalgia por el lugar por los 4 costados. No es el único nombre en Kenya que Tolkien asocia con su patria. Además de los ya vistos, tenemos Taruk Tarna, que es Oxford, y Esterin, que se refiere a su querido college. Incluso con anterioridad a su asociación con Lúthien,
tenemos Erinti, que es el nombre que escogió. Erinti era la diosa del amor, la música, la belleza y la pureza, mientras que para él mismo escogió Lirillo o Noldorin, el dios del canto, que casualmente también tenía un hermano, Amillo, que asoció con Hillary. Incluso, aunque sea aventurado aseverarlo, que no se entienda como una crítica a John Garth, simplemente es un tema que me gustaría estudiar con profundidad y no me ha dado tiempo. Parece que el Valar Tulkas podría ser un reflejo de algunas de las cualidades de su amigo Christopher Wiseman. Por último, ya estoy acabando. En noviembre de 1916 compone The Great Bridge of Tafrovel. En la misma línea de lo que acabamos de comentar, Tafrovel se refiere a Great Highwood. Este poema es una balada a 6 instancias escrita para Edith, sobre un hogar o refugio en el bosque, que de nuevo es más personal que mitológico, aunque haga una referencia a un elemento que va a formar parte de ella con posterioridad. Después de su estancia en el Somme, el 27 de octubre de 1916 cae enfermo de fiebre de las trincheras y después de una convalecencia en un hospital francés donde no va a mejorar y donde es posible que comenzara a trabajar en un poema para su añorado Geoffrey Smith, titulado simplemente GBS, será enviado el 8 de enero del año siguiente de vuelta a Inglaterra. Al igual que a Geoffrey, la guerra lo va a marcar profundamente. En 1917 escribirá el poema Companions of the Rose. Él dijo que fue el único poema que compuso durante este año, aunque ahora sabemos que no es así, porque conocemos otros poemas de esa misma época. Sin embargo, este poema está muy influenciado por la guerra. Pero tanto el recuerdo de las palabras de Smith, que antes os he leído, en el poema GBS hay una respuesta directa a ellas, como podéis ver en la diapositiva, así como las palabras de Wiseman del 17 de enero, debes comenzar la epopeya. Cuando lo hagas, ten cuidado de montar tu gran caballo y no dejar que sea él quien te monte. Va a suponer que Tolkien, a partir de este momento, comience a revisar toda la mitología que ya había creado y a reelaborarla, dando lugar por fin a sus primeros cuentos perdidos, los ya mencionados Tuor y los exiliados de Gondolin, donde parece que las hadas, ahora ya elfos, han dejado de ser por fin criaturas pequeñas, delicadas y bellas como las definiría Wiseman, así como la música de los Ainur, donde las reflexiones del propio Wiseman sobre la música y sobre todo su querencia por la fuga van a cobrar un papel central en lo que John Garth ha descrito como un mito consolador en respuesta a la guerra, escrito en parte para el único otro superviviente de la TCBS, Christopher Wiseman. Deja ser un... Sí, es muy cortito. Es que es algo que se me ha ocurrido esta mañana. Me parecía que había que acabar con algo un poquito chulo. Entonces os voy a leer el último de los poemas de Smith de este libro, que aunque ya lo habéis visto en la presentación porque ha venido escrito, creo que sirve genial para cerrar. Se llama Ya dejamos la pluma, o sea que no puede venir más a cuento. Ya dejamos la pluma y abandonamos la construcción de rimas. Y rogamos que nuestros corazones sean acero por tiempos y un tiempo, hasta que termine la lucha. Y entonces, cuando de verdad comience la nueva era, Dios conceda que podamos borrar las cosas que se han hecho. Muchas gracias. Bueno, había una diapositiva más en la que básicamente ponía muchas gracias a todos y en especial a John Garth. Bueno, a ver. Vamos a despedir la conexión con nuestros amigos de Twitch. Es muy raro esto de teneros ahí arriba. Muchísimas gracias por asistir. Vamos a cortar ya la conexión porque ahora vamos a hacer aquí un sorteo entre los presentes de un libro de Minotauro que precisamente es Tolkien y la Gran Guerra de John Garth. Ya os digo, cesión de Minotauro. Muchísimas gracias. Y el aplauso más que merecido para Aldarion. Creo que no ha surgido ninguna pregunta por aquí por Twitch, pero si tenéis alguna en la sala os la vamos a responder ahora. Nos despedimos, vamos a decirles adiós y muchas gracias al equipo de Twitch por estar también al otro lado de la emisión. Hasta pronto. Vale.